Muy buenas tardes, estimados estudiantes del curso de Medicina Legal de Registros Médicos. Eh, ya vi una serie de elementos en el caso de procedimientos y de encuentros de cadáveres previo a todo lo que se toma en cuenta, vimos la clase pasada, a través del hallazgo de un cadáver. Hay un escrito muy bueno del doctor Vicente Pachar, en la cual establece la guía de procedimientos para la realización de las necropsias médicos legales. Aquí mentalmente vamos a prepararnos y hacer la figura de todos esos personajes que entran a recoger toda la información en un caso médico legal. Y por último, el médico que hace toda la expertise de todo el procedimiento de realizar la necropsia, en otras palabras, la autopsia. Lo primero que tenemos que señalar que el perito indicado para la preparación de todo este procedimiento en la cual nos va a determinar cómo murió, qué pasó, a qué hora, etcétera, la lleva a cabo un experto y ese experto es un médico que ha estudiado ya sea se conoce como medicina legal o patología forense, que ya le hemos visto en las primeras clases que lo dijimos y que además de eso tiene que tener una especialidad. Esta especialidad también se da en la República de Panamá. ¿Dónde se lleva a cabo todo esto? Ya lo vimos, en el Instituto de Medicina Legal. El Instituto de Medicina Legal es el responsable, y lo vimos en las primeras clases, tiene toda la responsabilidad de toda la realización de las autopsias médico-legales en la República de Panamá. Ya, por ejemplo, en estos días, miren, con todo lo que hubo, eh, él decía, el doctor Pachar decía que la morgue, como ya lo dije anteriormente, está casi al frente de la Corte Suprema de Justicia y en todas en las provincias hay morgue y hay unas oficinas correspondientes al Instituto de Medicina Legal. Así que nos vamos a trasladar mentalmente a todo esto y a lo mejor nos vamos a acordar de los diferentes temas que se ven en la televisión. Por ejemplo, a mí me encanta mucho Horacio en descubrir quién es el culpable en los casos de tipo médico legal. Entonces ya es muy importante saber que se realiza en el Instituto de Medicina Legal por un experto en la materia que es un médico idóneo especialista. En toda investigación moderna y más ahora que nosotros tenemos el sistema penal, el sistema judicial penal acusatorio, eh, todo se basa en la evidencia física de el caso y de el uso de métodos científicos para determinar no solamente la muerte de la persona, sino para determinar también quién es el culpable. No se puede y verificar alrededor del crimen todo lo relacionado como los testimonios, los sospechosos, las personas responsables, etcétera. Eh, Toda evidencia física está basada en un intercambio de transparencia. Se dice que el agresor se lleva rastros de la escena, que es una evidencia, y de la víctima. Se dice también que el agresor deja rastros, evidencia, en la escena
y en la víctima. La víctima queda con rastros del agresor y en la escena. Esa es una evidencia. Y la escena puede dejar rastros, evidencias en el agresor y en la víctima. Esto han tenido bastantes periodiquitos todos estos días que hemos tenido. Esto, mire, en guerra avisada no muere soldado, así que guarden su periodiquito. ¿Qué es lo primero que se ve en la escena del crimen? Dice que las dos cosas, lo primero que se ve y son los procedimientos básicos para obtener un resultado exitoso es la documentación sobre el caso y la preservación de las evidencias físicas. La documentación, todo el hallazgo de la escena de crimen. Mira por dónde va mi dedo. Todo el hallazgo de la escena de el crimen. Ya, ¿quiénes la realizan? Todo eso, la criminalística. Aquí nosotros vemos el individuo de la criminalística en esta foto que es buenísima. ¿Y quién también vemos? Todo lo que es fotografía, todos los medios audiovisuales que tienen para tomar y tienen que realizar en una escena del crimen. Aquí vimos y miren ustedes esto. Aquí también lo vemos. Ellos están buscando ¿qué? Las evidencias que hubo en ese lugar de los crímenes efectuados. ¿Qué hay que también tomar en cuenta? Hay que, con las evidencias recogidas, cumpliendo con todos los procedimientos de legalidad, hay que hacer la cadena de custodia y hay que mantener la calidad técnica. Allí en esta investigación deberán entrar todos los campos forenses, ya sea de patología, psiquiatría, odontología, antropología, biología, la balística, la dactiloscopia, todo eso en todos los procesos de investigación de muertes violentas. Y hay que revisar, que son estos señores, todo el entorno que tiene relación con la escena del crimen y donde se encuentra el cadáver. Entonces, hay un primer examen del cadáver tal como está para iniciar el proceso de investigación. El doctor Pachar dice que existen 10 componentes básicos para realizar una necropsia médico-legal, una autopsia médico-legal. La información disponible, la cadena de custodia, el manejo de las evidencias físicas, la identificación, el examen externo, las técnicas de exploración, el examen interno, las consideraciones médicos legales, el protocolo de la autopsia y la oportunidad. Todos estos elementos van a formar parte del procedimiento y del protocolo, en otras palabras, de la información que da el médico forense a las personas indicadas que tienen relación con el procedimiento legal. El juez, los fiscales, la familia, o sea, la autoridad, todos los exámenes complementarios, todo esto tiene que ver para resolver en forma precisa
en la hipótesis de la causa de muerte de la persona, cómo fue el estudio de la escena, las indagaciones, toda la metodología usada y además de eso, quién fue la persona que lo causó, quién es el culpable de la muerte de la persona. Definen el segundo, primero es toda la información que ya hemos visto que la estamos recogiendo. Ahora mismo estamos nosotros en la escena del crimen, así que nosotros estamos recogiendo todas esas, las balas, o sea, todos los casquillos, las pistolas, etcétera. Todo hay que recogerlo. El segundo componente es la cadena de custodia. Cumplido con recoger toda la información y todas las pruebas necesarias, hay que garantizar la integridad. Mire que estos señores hasta tienen todo, gorros, zapatos especiales, guantes, etcétera, para no contaminar la escena. Porque esa es la seguridad que le va a dar a la justicia posteriormente en todo el proceso investigativo. Y hay que certificar todos los elementos de la cadena de custodia. Porque va a llevar el seguimiento y todo un orden para la autoridad competente. Antes del abordaje de la autopsia, es necesario practicar de manera regular y verificar, uno, y anotar cuáles son las condiciones en las cuales el cuerpo permaneció antes de la necropsia. Verificar las condiciones de conservación del cuerpo, precisando si pudo haber o no haber algún tipo de contaminación o alteración, si algo rompió la cinta, si hubo rasgaduras de bolsa, etcétera. Lo vemos aquí. Estos señores, miren cómo lo llevan. Ajá, en la bolsa y todo lo demás. Y lo llevan entonces al carro de medicina legal. Al carro de medicina. Ay, carajo, ahora no lo veo. Al carro de medicina legal. Hay que verificar el embalaje. O sea, si el cuerpo está, su rotulación, porque es parte de la evidencia. Hay que enviar hay que enviar las prendas del cuerpo y señalar las condiciones del embalaje de las prendas del cuerpo en la cadena de custodia. Si las prendas que tenía el cadáver en el momento de la inspección no son enviadas, deben consignar a los médicos en su protocolo, en su informe. Se deben realizar las siguientes actividades durante y después de la necropsia. Consignar los puntos pertinentes a todo lo que se refiere a la búsqueda, la preservación de las evidencias físicas, los exámenes obtenidos que se hayan realizado. Describir las pertenencias encontradas con el cadáver y dejar constancias en el protocolo si, por ejemplo, aquí en la cédula las personas dicen yo quiero que donar cuerpos, etcétera, y todo lo demás. Dejar constancia también y en la cadena de custodia a quienes se le va a entregar el cuerpo posteriormente y verificar la forma correcta
del embalaje de las muestras. Yo siempre me acuerdo, yo no sé si ya lo conté, lo que es la dignidad de una persona hasta después de muerto. Eh, Saliendo hace muchos años, saliendo del Ministerio de Salud, yo vi pasar la carroza fúnebre. Pero lo que más me impactó fue que el hombre que llevaban allí era un joven como unos 30 o 40 años, lo llevaban desnudo. Nada más le llevaban un papel encima. Y cabe la casualidad que me dio tanta cosa porque yo creo que hasta la persona muerta tiene que tener una dignidad. Y él, claro, el viento, como iban las ventanas, porque iban como dos familiares y el chofer, las ventanas de la carroza iban abiertas. Así que se pueden imaginar ese papelito blanco, que era como un papelito blanco que dan los chinos en la tienda. Eso, el papelito volaba, subía y bajaba. Y la pobre persona hasta que se le veía los cortes y demás. Y así nos fuimos por toda la avenida Frangipani, al lado del carro de la funeraria. Yo le dije en ese momento al que era director del Instituto de Medicina Legal, pero ¿por qué la persona sale así? No sale bien embalada, no sale... ¿Cómo es posible? Ese pobre hombre lo ha visto todo, y él seguía, yo doblé para como quien va para Don Bosco, para Caledonia, y la persona siguió por toda la vía, quién sabe hasta dónde lo llevaría. Entonces él me señalaba que era las funerarias que se peleaban a los muertos allá afuera. Pero yo creo que era, eso es, o sea, ese es un trabajo también de la misma institución, entregarle a la persona el cadáver no lo van a entregar vestido, pero ver por lo menos bien embalado. No que la pobre persona la llevaron desnuda por toda la vía. El tercer componente para el doctor es el manejo de la evidencia física. La evidencia física está relacionada con las pruebas. Deberá examinar detalladamente y señalarlo en el protocolo detalladamente las prendas de vestir de la persona. La talla, la marca, la conservación, la limpieza, o sea, y lo mismo que si la persona se encuentra desnuda, también lo deberá registrar. Deberá documentar todo lo relacionado con fibras, pelos, fundamentos, sustancias, fluidos corporales, fluidos biológicos, marcas de impresión, sangre. Todo eso lo deben de revisar. Deberá revisar también sus manos, porque si fueron bien embaladas, si hubo factores contaminantes, las huellas que tienen que ser detectadas para saber quién es la persona. Todas las trazas corporales en las cuales estuvo expuesto la persona. Tiene que documentar todas las lesiones que tenga la persona. Por lo tanto, ¿qué tan importante es el fotógrafo? La fotografía, deberá hacer los dibujos, la preservación, la saliva, la forma de la dentadura, los traumas en el cráneo, el cabello, etc. Deberá también tomar todas las muestras biológicas en cada caso.
Deberá registrar todos los formatos y todas las muestras de procesamiento de laboratorio de los difuntos. Se debe, en el cuarto componente, identificar a la persona, al fallecido. Si el cuerpo fue identificado en la diligencia de levantamiento del cadáver, aquí lo estamos viendo, del cadáver, tenía la cédula, no tenía la cédula, etcétera. Toda la información aportada, a lo mejor habían los familiares, a lo mejor habían los testigos. Porque hay gente que, recuerden ustedes que sucede y hay una cantidad de mirones. Lástima que no tengo, yo creo que en las otras fotos, miren esta cantidad de gente. Acá esta también. Ajá. No solamente de la autoridad, sino de las personas común y cualquiera que están en la escena del crimen, como lo acabamos de ver en estos días. Entonces, deberá desplegar toda la identificación del cadáver. Las características físicas del cadáver: sexo, edad, talla, grupo racial, incluido el color de la piel. Deberá documentarlo, señalarlo. Todas las características particulares del cadáver que contribuyen a individualizar la persona. Algún trauma, enfermedad, procedimientos médicos y quirúrgicos, practicados ya sea con fines estéticos y cosméticos. Deberá verificar todo si son las huellas dactilares, si son menores de edad, si son lactantes, si son cadáveres frescos, etcétera, todo a través de la necrodactilia. Entonces deberá adaptarse al cotejo de las mismas, o sea, con las huellas dactilares de la persona. En el caso, por ejemplo, de los bebés y eso, se toman fotografías y las huellas de la planta de los pies. Porque todo eso, además de la parte dental, etcétera, todos sus cicatrices, sus tatuajes, sus lunares, sus prótesis, eso, porque eso va a determinar la individualización de la persona. Y en el caso, por ejemplo, de lo dental, de la necropsia oral, va a identificar la cavidad de la boca y va a identificar también la dentadura, porque pueden ser identificados también por su carta dental. Entonces, eso es muy importante para individualizar a la persona. Entonces, eso lo estamos haciendo ahora viendo, tenemos el cadáver ahí enfrente en la mesa. Hay también que hay que identificar en el cuerpo si ha habido fenómenos cadavéricos, ya sean naturales o intencionales, encaminados a establecer o a borrar la identidad de la persona. Esas cosas horribles que suceden, que los queman, etcétera, le borran las huellas dactilares de la persona. Hay que verificar si el cuerpo estaba completo, incompleto, fresco, descompuesto, calcinado, mutilado, esqueléticamente, etc. Hay que establecer todas las características físicas en la cual fueron determinados. En el caso, por ejemplo, se usa la antropología en el caso de cuerpos calcinados, descompuestos, las piezas óseas, la pelvis, etcétera, que puede determinar el sexo, cráneo, fotos, etcétera. Todo lo que es materia de odontología, todo lo que es materia de ADN. Muchas personas, por ejemplo, las encuentran así
y son personas que a lo mejor se perdieron, fueron raptadas, secuestradas y mueren, y a través del ADN de ella y de los familiares se puede determinar quién es la persona. Ellos le tienen que hacer todas las radiografías, o sea, se utiliza la radiología, todas las radiografías necesarias para, en el caso de que muestre algunas señales particulares en esqueleto. Entonces, miren qué tan importante son todo el proceso de fotografía, y eso lo vemos nosotros en la televisión. Entonces, eh, ahora vamos al examen externo. El examen externo incluye una descripción. Usted es el médico forense, usted va a hacer una descripción general del cuerpo, descripción de todos los fenómenos cadavéricos, descripción de las evidencias de las intervenciones médicas y todos los hallazgos que tenga la persona. En la descripción general se incluye sexo, talla, peso aproximado, complexión, patrón racial, color de piel, edad cronológica, aspecto general, apariencia, estado nutricional, cuidado corporal y de las prendas, y señales particulares como cicatrices, deformidades y tatuaje. Y también politraumatismo, en caso, por ejemplo, que haya armas de fuego o ausencia de trauma o con trauma. Recuerden que nosotros vimos la clase todo lo que recorre la bala, que ellos tienen que tomar en cuenta para una bala que causa la muerte de una persona. En la descripción de los fenómenos cadavéricos se señala que se tiene que hacer con detalles desde los jugos, en el proceso de la autopsia, desde los jugos gástricos, porque se tiene que haber una correlación entre las circunstancias de la muerte, la ventana de la muerte, es el lapso transcurrido entre la última vez que se vio la persona y la muerte. Por eso es lo primerito que le pregunto a la persona: ¿y cuándo usted la vio últimamente? Y la información obtenida en la investigación judicial, o sea, todo lo que hemos visto en las fotografías del periódico. También hay que registrar topográficamente el lugar y todas las condiciones normales y todas las alteraciones donde fue encontrada la persona. Es muy diferente a lo mejor encontrar esas personas tiradas en un río o tiradas en una carretera, o las personas que se encontraron en la discoteca. Entonces, después de ello, viene la intervención médica. Hay que describir, el médico tiene que describir todos los segmentos que tienen relación con todos los traumas de las personas que le haya ocurrido. Todas las lesiones, una descripción completa de las lesiones, color, forma, tamaño, presencia, localización, si hubo hemorragia, no hubo hemorragia, correlación del el examen, que eso lo vamos a ver, se ve en el examen interno. Entonces es muy importante porque hay que determinar si hubieron lesiones antes de la muerte o post-mortem, si hay evidencia de inmovilización forzada, si hay pequeños traumas capaces de producir dolor. Miren las formas horribles ahora. Hay signos de lucha o defensa, también tienen que ser determinados. ¿Hubo actividad sexual? ¿Hubo agresión? Sí o no, o al hecho asociado. Y que se ocultó el cuerpo.
Se realizaron actividades tendientes después del cuerpo. Ustedes, recuerdan ustedes cuando dimos en la clase que el cuerpo que inmediatamente al morir, él queda normal. Ya después de las horas que señalamos, ya el cuerpo se vuelve rígido. Por eso es que ustedes ven a la gente corriendo con los cadáveres y tirándolos por cualquier lado, porque cuando ya se puede imaginar cuando viene la rigidez cadavérica. En el componente 6 viene la exploración del cadáver. Vamos a quedar aquí para la clase del jueves.